Solo en ti está nuestra confianza. Amén. Tú eres nuestra redención, nuestra bendición, nuestra fuerza, Padre. Te amamos y te bendecimos, Padre. Oh Espíritu Santo, llénanos con tu palabra. Desafíanos, Padre, a ser hombres y mujeres de fe, a caminar en tu verdad. Tu palabra es verdad. Aleluya, Señor. Amén. Amén. Hebreos capítulo 11. El camino de la fe es el tema que vamos a desarrollar. Es un tema amplio, muy profundo y muy mal entendido y mal enseñado. El concepto de la fe ha sido pues por mucho tiempo enseñado de una manera pues no bíblica. Vamos a ver el concepto de la fe o lo que es el camino de la fe desde sus raíces originales. Vamos a tomar las palabras en el original y vamos a ver cómo, hermano, aplicarlo en nuestra vida. El camino de la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este versículo es sumamente radical, es poderoso. Es una palabra que determina el carácter y la dinámica de la fe que la iglesia debe de conocer, entender y practicar. La fe, hermano, no es un concepto religioso, ni teológico, ni mental. Hermano, la fe va más allá. La fe trasciende a nuestra persona, a nuestro carácter, a nuestra cultura, a nuestro modo de pensar. ¿Por qué, hermano? Porque la fe, bíblicamente, es el concepto fundamental. De aquí comienza todo. Y sobre la fe descansa todo lo demás de la vida cristiana. Si no hay un entendimiento claro de lo que es la fe, todo lo demás va a estar, pues va a ser tambaleado, va a ser sacudido. Por eso tenemos que verlo, la fe, como un concepto fundamental. ¿Qué es la fe? Para empezar, hermano, la fe es una palabra de origen celestial. No está dentro del concepto ni el idioma humano. Trasciende. La fe es una palabra de origen celestial. Y cuando el escritor de los Hebreos dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es certeza? Es seguro. ¿Qué es convicción? Verdad. Dos cosas: seguridad y verdad. Pero la pregunta es: certeza y convicción ¿en qué o de qué? Ok, sí, yo tengo que tener pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, pero ¿de qué? Y aquí, hermano, es donde comienza a veces a tambalear la fe de alguien. Usted tiene que tener certeza y convicción en algo. Dos cosas que son radicalmente importantes que entendamos. Usted, número uno, usted tiene que tener certeza y convicción de que Jesucristo es Dios. Ahí comienza nuestra fuerza. Usted va a tener certeza y convicción de que Jesucristo es Dios. Número uno. Número dos, usted tiene que tener certeza y convicción de que esta es la palabra de Dios y que todo lo que está aquí escrito se va a cumplir. Cuando yo establezco mi vida sobre estas verdades, hermano, comienzo a crecer en la gracia y el poder de Dios. Cuando yo, hermano, tengo certeza y convicción de que Jesucristo es Dios y que esta es la palabra de Dios y que todo lo que está aquí escrito, hermano, se va a cumplir, hermano, comienzo a caminar en la gracia y el poder de Dios. Es más, todos los dones se activan, toda la gracia de Dios empieza a fluir y el Espíritu Santo, hermano, comienza a derramar de su gracia, a guiar y a enseñarlo. La fe, hermano, es una acción realizada que realiza Dios a través del Espíritu Santo. Ojo, la fe es un don de Dios. Es algo que Dios nos da.
no podemos llegar a Dios únicamente a través de la fe. La única manera de conocer, entender, seguir, amar y entregar nuestra vida a Dios es a través de la fe. Por eso, hermano, es sumamente importante y determinante que entendamos qué es la fe y cuál es el camino de la fe. Teológicamente puedo tener un concepto claro, humanamente hablando, de lo que es la fe, pero no nos sirve. ¿Qué es lo que hace que muchos se desanimen? El que tiene un concepto equivocado de la fe. ¿Qué es lo que hace que muchos se detengan en su caminar cristiano? No entienden la fe. Cuando yo vengo y descubro en la palabra lo que es certeza y convicción, me doy dando cuenta, hermano, de que estas dos cosas son el resultado de nuestra relación, de nuestra comunión con el Señor. O sea, la certeza y la convicción está basada en una relación de amor con el Señor. Hermano, si no amamos a Cristo, nada sirve. Si no amamos a Cristo, todo lo que hacemos es pura religión, es pura obra en el alma. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo para mí, lo estoy haciendo para que me vean, lo estoy haciendo para destacarme. Y no, hermano, la vida cristiana radica en una sola cosa: una vida que agrada a Dios. Usted fue hecho para vivir para Dios, para adorar a Dios, para exaltar a Dios, para agradar a Dios con todo lo que Él nos ha dado. Así que, hermano, todo lo que llegue a sus manos, diga: bendito sea el Señor. Esto es para la gloria del Señor. Pero esto, hermano, es el punto, solamente es el punto de partida. Una fe dinámica, un caminar en la fe. No es a ciega o a ver qué pasa, no, es certeza y convicción. Es, hermano, tener seguridad y tener verdad. Esto, hermano, hace y nos coloca en la posición de instrumentos de Dios. Nos volvemos hombres y mujeres de guerra, nos volvemos en instrumentos útiles para el Señor. Pero ¿qué es lo que sustenta la certeza y la convicción? Nuestra comunión con el Señor. Nuestra fe se alimenta de nuestra comunión con el Señor. Nuestra fe se alimenta en el día a día, en nuestras experiencias. No es que diga: yo tengo fe, no, estoy alimentando y haciendo crecer nuestra fe. De hecho, lo primero que tiene que tener clarito en su mente y en su corazón es Efesios 3, versículo 17. Váyase a Efesios 3, versículo 17. Lo primero que tiene que tener bien claro es, hermano, que nuestra fe se alimenta de nuestra comunión con el Señor. Y como resultado de esa comunión con el Señor surge algo que es el ancla de nuestra vida. Fortalezca. Miren lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 14, 15, 16 y 17. Dice: por esta causa, por la fe, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder. ¿A dónde? En el hombre interior por su Espíritu. Verso 17, póngale atención. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. La palabra plenitud en el griego es pleró, que significa un viento recio, algo que impulsa una nave, que sopla sobre la vela. Nuestra vida tiene que ser impulsada y tiene que ser dirigida por el Espíritu Santo, el cual llega a nosotros
por el amor que hay. Y algo que tiene que tener seguro: Cristo habita en nuestros corazones. Esa, hermano, es el primer cimiento para edificar una vida cristiana, hermano, poderosa. Una vida cristiana, hermano, que dé testimonio real y vivo de quién es Cristo. Romanos nos habla del otro elemento que sostiene y fortalece nuestra fe. De hecho, sin esta declaración de Romanos, nuestro amor por el Señor no sería real. Miren lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice: así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Mi fe es alimentada por mi comunión con el Señor y por la comunión que tengo en su palabra. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, nuestra vida, hermano, va a tener una razón, va a tener un asidero real por dos cosas: mi comunión con Cristo y mi alimento diario de la palabra. No son dos cosas que tienen que tomar a la ligera. Son la base, son el fundamento de una verdadera vida cristiana. Nuestro caminar de fe tiene que estar alimentado, sostenido por estos dos elementos: nuestra comunión con Cristo, nuestro amor por Él. Porque, hermano, si no amamos a Cristo, ¿para qué lo seguimos? Si no amamos a Cristo, ¿por qué nos involucramos en su obra? Que todo lo que hagamos sea movido por este elemento, el amor de Dios. Y es más, ese amor Él lo pone en nosotros. ¿Por qué? Porque yo me estoy alimentando, me estoy nutriendo con la palabra de Dios. Ahora, veamos los dos componentes de la palabra fe. La palabra fe en el griego es pistis, que significa confianza y fidelidad. Ojo, la fe, hermano, es algo dinámico que se expresa en confianza y fidelidad. O sea que fe quiere decir fiel, alguien que cree, y fidelidad es alguien que obedece. Cuando usted vea la palabra fe, véalo en esta connotación: en ser fiel, en confianza y en fidelidad. La persona que tiene fe tiene confianza en Cristo, en su palabra. No tiene confianza en que las cosas van a mejorar, no. Tiene su confianza en la palabra, en Cristo. Y entre más conozco a Cristo, entre más comunión tengo con Él, mi fe se va fortaleciendo. Miren lo que dice Mateo capítulo 25, verso 23. Hablando, hermano, de una fe que tiene que ser mostrada, de una fe, hermano, que se tiene que mostrar en nuestros hechos, en nuestras actividades diarias. Mateo capítulo 25. Y aquí el Señor está hablando con sus servidores, con su iglesia, con los siervos. Miren lo que dice Mateo capítulo 25, verso 23. Su Señor le dijo: bien, buen siervo. ¿Y qué dice? Y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué es lo que nos permite entrar en el gozo del Señor? ¿Mi trabajo? ¿Mi esfuerzo? No. Lo que me permite entrar en el gozo del Señor es ser fiel. Ojo, no es que soy siervo. No. Repito. Y su Señor le dijo: bien. Esa palabra es bien importante. Que Dios le diga bien, es porque la mirada de Dios está sobre usted y sobre mí. Bien. Aunque a los ojos de los hombres esté mal, a los ojos de Dios está bien. Buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Si aquí soy fiel, estaré sobre mucho allá. Si en lo poco
en los años de vida que tengo, en los pocos minutos de vida que tengo en este planeta, le soy fiel, dice, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. La fidelidad me da, es mi boleto, mi pase para entrar a la presencia del Señor. No son mis obras, no es mi personalidad, no es lo que yo hago, no es lo que yo soy, es la gracia de Dios derramada sobre una persona para llenarla, para fortalecerla. Les dije, nuestra fe tiene que ser algo dinámico y tiene que ser expuesto, incluso va a ser demandado. Va a ser demandado. ¿Hasta dónde tengo que serle fiel al Señor? Apocalipsis capítulo 2. Y esta es una palabra profética, es una palabra de verdad. Quiero que la vea y la considere como algo radical en nuestras vidas. Apocalipsis capítulo 2. Y si bien es cierto, esto se aplicó en el tiempo de la iglesia antigua, en la iglesia naciente, se aplica para todo hombre y mujer que decide caminar por la fe, todo aquel que decide andar por el sendero de la fe. Somos hombres de fe, somos hombres de fe. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. No temas, ¿qué dice? En nada lo que vas a padecer. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el enemigo, el diablo, echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis, ¿qué dice? Tribulación por 10 días. Eso es figurado, puede ser más, puede ser menos. Sé, ¿qué dice? Fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿Qué es lo que me dice el Señor? Sé fiel hasta el último día de tu vida en esta tierra. Es que no me dieron nada, sé fiel. Es que no logré lo que quería, sé fiel. Va a haber tribulación, van a haber dificultades, van a haber enfermedades, van a haber escaseces, van a haber lágrimas, va a haber pobreza, va a haber tristeza. Sé fiel sobre todo lo que esté pasando, dice el Señor, sé fiel. Ahora, cuando yo soy fiel, ocurre algo maravilloso, no hay temor. ¿Sabe usted que el temor es falta de fe? ¿Sabe usted que el temor es la puerta que abrimos para que el enemigo entre y nos asuste? Porque es lo único que puede hacer el diablo. El diablo no puede hacer otra cosa nada más que asustarnos. Es más, si quiere tocarlo a usted, tiene que pedirle permiso al Señor. Si no, mire lo que el Señor le dijo a Pedro. Dice: Pedro, Satanás, ¿qué dice? Me ha pedido para zarandearte como a trigo, le dice. ¿Y qué le dice el Señor? Pero no temas, Pedro. Le he pedido al Señor de que tu fe no falte. ¿Qué significa? Que lo iban a zarandear. Al gran Pedro, al gran hombre de Dios, el enemigo le dijo a Jesús, le pidió permiso a Jesús: quiero tocar a Pedro, pero dame permiso, le dice. Y dice el Señor: ok, te doy permiso, pero una cosa, tu fe no va a faltar. ¿Qué pasaría si el enemigo diría lo mismo? Señor, dame permiso porque quiero zarandearla. El enemigo no lo puede tocar si no le pide permiso a Dios. Y si Dios permite algo en nuestra vida, es para que fortalezcamos, para que crezcamos, para que andemos en nuestra fe. Dijimos pues de que la palabra fe en el griego significa confianza y fidelidad, pero hay una más, y esta, hermano, es la matriz de toda la estructura bíblica. Sin esta declaración de lo que significa fe, hermano, nuestra vida se tambalea. Por eso es que aquí usted va a encontrar respuesta porque no está pasando esto. Dios está buscando algo
Dios está buscando algo más que fe y fidelidad. Está buscando algo. La palabra fe en el hebreo es emuná. Y aquí es lo más importante que quiero que aprendamos hoy. La fe en el hebreo significa emuná y quiere decir también tres cosas: fidelidad, confianza y esta última que es firmeza. La fe produce hombres y mujeres firmes, hablando de carácter, de voluntad y de entrega. Todos los hombres de la Biblia, todos los hombres que formaron el canon bíblico tenían esta característica. Eran fieles, había en ellos convicción, pero más que todo firmeza. Y esto, hermano, solo se obtiene si estamos unidos como iglesia y como cuerpo de Cristo y unidos a Cristo. Por sí solos no podemos. Miren lo que dice Éxodo capítulo 17, Éxodo capítulo 17, versículo 12. Ahí encontramos la palabra emuná. Éxodo capítulo 17. Reina Valera ya es una traducción bien linda que ya traduce la palabra del hebreo al español. Pero la palabra es emuná. Éxodo capítulo 17. Miren lo que dice el versículo 12. Dice la palabra: y las manos de Moisés, ¿qué dice? Se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Ahí está la palabra emuná, que es firmeza, es fuerza. La fe, hermano, es una fuerza sobrenatural. La fe es una fuerza divina. Es un poder, hermano, que sobrepasa todo lo lógico. La fe quebranta las leyes naturales. Hermano, cuando alguien es lleno de fe, es lleno del poder de Dios. Por eso no es de extrañar, hermano, que alguien que ha crecido en su fe puede sanar a alguien, puede ser un instrumento útil y verdadero en el Señor, pero todo depende de su firmeza. ¿Qué es lo único que se le pidieron en Apocalipsis a la iglesia? Sé firme, sé fiel hasta la muerte. No es que a través de la fe yo voy a obtener todo lo que yo quiero y que, Señor, yo esto, yo aquello. No. La fe me va a servir para expresar y para caminar bajo el poder de Dios, en el cual, hermano, usted y yo me convierto en un instrumento en sus manos. Pero, hermano, la fe me lleva a una realidad más grande que quiero que usted descubra ahora. Tenemos que estar conscientes de algo, hermano. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Es la expresión del poder y la gracia de Cristo. Pero solo cuando ocurre algo. Oseas capítulo 2. Y pase los salmos y pase a los profetas Isaías, Daniel, Oseas, Jeremías, Ezequiel, Daniel, y después vamos a encontrar al hermano Oseas. La fe fue diseñada para que hubiera en mí fidelidad, hubiera fe, hubiera fidelidad y hubiera firmeza. Pero estas son la expresión de algo que Dios quiere obtener y conseguir sobre nosotros. Dios va sobre algo. ¿Y qué es? Oseas capítulo 2. Gloria sea al Señor. Versículo
19 y 20. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cómo, a través de qué se puede activar todo el poder de nosotros? ¿Cómo es que la fe puede alcanzar dimensiones eternas? ¿Y cómo podemos, hermano, superar lo natural? ¿Cómo podemos, hermano, estar establecidos como hombres y mujeres de Dios? Cuando usted y yo nos casamos con Dios. Ahí funciona la fe. Un acto de entrega, un acto de humillación, un acto de darnos al Señor. Es lo que Él busca. Él lo que está buscando es casarse con nosotros. Por eso dice, verso 20, y te desposaré y te casarás conmigo en fidelidad, en fe, en firmeza y convicción. O sea, mi vida va a demostrar si soy o no soy cristiano. Yo no soy cristiano por lo que digo, soy cristiano por la forma como vivo. No vivimos para agradar a los hombres, vivimos para agradar a Dios. ¿Qué significa? Que tenemos que dar señas claras de que somos, de que no estamos o somos la prometida del Señor. La iglesia es la esposa del Cordero, y uno de los actos maravillosos que va a ocurrir en el cielo es que Cristo se va a casar con su iglesia. Ahorita estamos en el desposorio. ¿Qué es el desposorio? La promesa de que Él viene por nosotros. Estamos en un noviazgo, y hermano, cuidado de amar otras cosas, porque nuestro Señor es celoso. ¿Ha visto alguna mujer celosa? ¿Ha visto un hombre celoso? Terrible, ¿verdad? Pues Dios es más terrible. Si nosotros, como la prometida de Cristo, nos ve haciendo cosas que no son, ¿qué cree que va a pasar, hermano? Él tiene instrumentos para hacernos entender que nos ama, y que es lo que busca en nosotros, que lo amemos. Fe es creer, fidelidad es obedecer, y firmeza es resistir. O sea, lo creo, soy fiel, estoy firme. Esas son las características de la novia de Cristo. Una mujer que camina en fe, una mujer que habla por fe, que espera por fe, que tu vida, hermano, está llena de fe. Ahora, no es un acto nuestro, es una obra de Dios a través del Espíritu Santo sobre la vida de aquel que se ha entregado al Señor. ¿Cómo aumento mi fe? Ya se lo mencioné al principio. A través de nuestra comunión con el Señor y a través de nuestro alimento de la palabra del Señor. Son los elementos que nutren y fortalecen nuestra vida. ¿Y quién cree que es el beneficiario? Usted. Queremos ver cosas sobrenaturales, empecemos a caminar por la fe. De hecho, hermano, la fe es un poder sobrenatural que está al alcance de todos, pero no es para todos. ¿Por qué? Porque necesitamos algo: fe. Marcos capítulo 11. La fe es un poder sobrenatural. Hermano, entienda, tener fe es andar en victoria. Tener fe es andar en victoria. Marcos capítulo 11. Y mire qué literal. Esto es literal, no es figurado. Ah, ¿es una alegoría? No, no es una alegoría. Es algo que puede ocurrir. Marcos capítulo 11. Dijimos que la fe es andar en victoria. Si alguien eso no es, si alguien anda un poco aguado, es porque no anda en victoria. De hecho, hay 3 clases de cristianos en la iglesia: los vencedores,
los fracasados y los falsos. Tres clases de cristianos. Tener fe o caminar en el camino de la fe es andar en victoria. Obviamente significa que van a haber peleas, que van a haber batallas, donde voy a ser golpeado, donde voy a ser estrujado, porque el enemigo, hermano, está buscando a los hijos de Dios. El enemigo no se mete con el mundo ni con los religiosos, él se está metiendo con la iglesia de Cristo. Por eso que usted ve que digan, y al hermano no le pasa nada. Pregunte si es del Señor, porque aquí en la tierra todos somos hermanos, pero allá arriba, hermano, todos vamos a ser hermanos. Aquí usted puede estar en cualquier iglesia, denominación, congregación y puede ser conocido por todo el mundo, pero allá arriba, hermano, no vamos a ser conocidos. Miren lo que dice Marcos capítulo 11 versículo 22. Palabras directas de Yeshua. Miren lo que dice el verso 22. Dice: respondió Jesús, le dijo, ¿qué le dijo? Tened fe en Dios. Ahí comienza nuestra vida de victoria. Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijese a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyese que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto digo que todo lo que pidieres, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Qué cree que usted necesita? ¿Mover el monte de San Jacinto o mover el monte de problemas que tenemos? Son iguales. El monte de San Jacinto, quítate. No. Antes de mover ese monte, hay que mover todos los montes que tenemos nosotros. El monte de la duda, el monte de la incredulidad, el monte del no puedo, el monte de la enfermedad, el monte de las cargas. Todos esos montes se van a caer. Sí, creo. Por eso le dice, tened fe en Dios. No se sorprenda si usted empieza a caminar por la fe y pone las manos sobre alguien y se va a sanar. Si se sorprende, a usted le va a caer la enfermedad. Es algo natural, hermano. Es el mover de Dios. El problema es que necesitamos fe. Ay, dame más fe. Claro, pídasela. Señor, aumenta mi fe porque lo que tengo en mi mochila no me alcanza. Son centavitos de fe lo que tengo. Yo necesito algo de mayor peso. ¿Y qué necesito? Y adorar a Dios. Mis rodillas y mis manos alzadas rompen y destruyen cualquier fortaleza del enemigo. Hermano, tenemos que disponer nuestra vida como vaso de barro en las manos del Señor para que Él haga algo poderoso. Y todo, hermano, se hará por la fe. Todo se hará en el nombre de Jesús. No es por nosotros. Porque, hermano, si nos preguntan, ¿tú tienes fe? No, yo no tengo fe. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Comunión y búsqueda y esperanza en el Señor. Ahí cambia la cosa. No es que yo voy a mover el monte, sino que en el nombre de Jesús, todas aquellas cosas que parecen imposibles van a ocurrir en la medida que yo, hermano, estoy consciente de mi necesidad, de mi búsqueda y de mi entrega del Señor. La fe, hermano, no va a actuar si yo no doblo rodillas. La fe no va a actuar si yo no estoy adorando al Señor. La fe no va a actuar si no me estoy alimentando de la palabra. Porque, hermano, hay muchos falsos hombres de fe. Miren lo que dice Mateo capítulo 7. Y eso es tremendo, hermano. Parece, pero no es lo mismo. Son casi iguales, pero no es lo mismo. Mateo capítulo 7. Gloria sea al Señor. Mateo capítulo 7.
Miren lo que dice el versículo 21, y esto es tremendo, hermano. Ya lo tenemos, Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, ¿qué dice? Entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados, hacedores de maldad. Hicieron cosas para Dios, pero las hicieron sin fe. Una cosa que caracteriza a un hombre de fe es su humildad y su obediencia a la palabra. Cuando Dios comienza a moverse en su pueblo, ocurren cosas maravillosas. Primero, hay un derramamiento del Espíritu Santo sobre esa persona. Hay un fluir de la gracia. Se activan los dones del Espíritu. Y entre más fluye la gracia de Dios, más humildad, más entrega y más dependencia lo hacemos. De hecho, nuestro caminar en esta tierra tiene que ser con temor y temblor. Con temor y temblor tiene que ser nuestro caminar en esta tierra. ¿Por qué? Porque, hermano, es Dios quien está obrando en usted. Yo tengo el poder. No, yo no tengo el poder. Yo soy el instrumento que Dios va a ocupar para manifestarse, para alcanzar a otros. Y es a través de la fe, a través de la gracia, hermano, como el Señor, hermano, va a orar. La fe tiene dos componentes, uno interno y otro externo. La fe, hermano, tiene que primero producir algo adentro de mí, tiene que atraparme. Para poderme usar, hermano, el Señor tiene que producir en mí algo, y es, hermano, fidelidad y entrega. Dios va a obrar con hombres y mujeres que se han entregado a Él y le son fieles. Y el otro componente, hermano, que es el componente externo, que constituye, hermano, en nuestra obediencia y nuestros hechos. La vida cristiana no es de hablar, es de actuar, es de creer. No puedo actuar si no creo. Por eso es que lo que vimos aquí en Mateo, estas personas le dijeron: Señor, que no profetizamos en tu nombre, que no hicimos milagros. Pero ¿cuál es el problema? Lo hicieron ellos, no lo hicieron para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos, hasta de dar un vaso de agua a alguien, tiene que ser para la gloria del Señor. Y esto, hermano, va a ser lo que va a marcar la vida, va a marcar y a separar la vida del cristiano y de la verdadera iglesia, la cual se caracteriza por su fe. ¿Cuál era el problema en el Antiguo Testamento? Tenían un templo majestuoso, tenían un grupo de cantores que cualquier iglesia los pudiera envidiar, tenían celebraciones, tenían fiestas, tenían todo el aparato religioso. Pero ¿cuál era el pequeño problema que tenían? Dios ya no estaba ahí. ¿De qué sirve tener un templo maravilloso, de un piso de mármol, con algo precioso, con ventanales maravillosos, con algo maravilloso, si Dios no está ahí? La diferencia en cualquier reunión, la diferencia en cualquier hombre y mujer es la presencia del Señor. Y la fe precisamente hace eso, atrae la presencia del Señor. Es la fe, no es nuestra fe, es la fe la que atrae la presencia del Señor. Yo tengo que vivir bajo esa dinámica. ¿Por qué? Porque lo que ha sido puesto en usted va a ser probado. Primera de Pedro, capítulo 1,
Primera de Pedro, capítulo 1. Lo que hay en usted, lo que hay en mí, va a ser probado. Primera de Pedro, capítulo 1. Pedro está enseñando los principios sobre los cuales la vida cristiana descansa. Todo cristiano, ¿no?, va a ser probado. Todo verdadero cristiano va a ser probado. Así que, hermano, cuando le esté pasando lo que le esté pasando, dígale: Señor, gracias. No es que vamos a andar, hermano, ya en victoria. ¿Sabe usted que andamos en victoria cuando le damos gracias al Señor? Y que el enemigo salió huyendo. No, cuando le damos gracias al Señor. ¿Sabe por qué? Porque en las cosas grandes y en las cosas pequeñas, la gloria es para el Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7 en adelante. Para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Qué tan valiosa es su fe? ¿Qué precio tiene su fe? Mucho más preciosa que el oro. Su fe es más preciosa que todo el oro del planeta. Mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. De hecho, le preguntaron a Jesús: y cuando tú vengas, ¿hallarás fe en la tierra? Es una pregunta, hermano. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que está produciendo hoy en día el problema en la iglesia? ¿A qué se debe el desánimo? La fe está huyendo. La fe es algo que tenemos, es un don, es de lo más valioso que hay en nosotros. Tenemos que retenerlo, porque nuestra fe es la prueba de algo. ¿De qué? Verso 9. ¿A quién amáis sin haberle visto? En quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Aquí hay algo bien tremendo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Qué es gozo inefable y glorioso? ¿Qué es lo que pasa cuando en un estadio el equipo que yo admiro gana el partido o mete un gol? ¿Va que no dicen gol? Gol, ¿va que no? Gritan y hacen el escándalo porque pues eso es inefable y glorioso. Igualito a los cristianos hoy en día, ¿verdad? Adoran al Señor con gozo inefable y glorioso. 3 pueden estar reunidos, pero el Señor está ahí, harían más escándalo que en un estadio. ¿Por qué? Porque nada se compara a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lo que hay en su corazón es tan valioso, hermano, que merece y vale la pena dar nuestra vida. ¿Qué estamos dando por el Señor? ¿Hasta dónde hemos llegado a resistir por la fe? Tenemos que resistir hasta la sangre, dice, por la fe en Jesucristo. Pero ¿qué pasa si en las primeras de cambio nuestra vida se aguada? ¿Qué pasa si, ay, Dios no me concedió? Mire, Dios tiene tan perfectamente programada nuestra vida que una oración que está haciendo hoy en enero, le digo, su respuesta está en diciembre. Y eso no va a cambiar. ¿Pero qué tengo que hacer? Estar orando y orando. Y yo le digo, junto con mi esposa hemos descubierto, hermano, que la oración persistente cambia radicalmente todo. Hemos estado orando por una persona, hermano, y gloria a Dios, hemos visto su cambio. Algo glorioso, hermano. Todo lo que se hace en silencio es anunciado y gritado en el cielo. Así que su trabajo tiene que ser en anónimo. Su trabajo, es más, no lo tiene que saber nadie.
No, usted no va a llegar a decir, mi hermano, yo estoy orando por usted, hermano. Así que va. No, hermano, usted no tiene que andar con bombo y platillo. Usted tiene que caminar en el anonimato. ¿Por qué? Porque la gloria es de Dios. Y yo solamente soy un buen siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Padre celestial, gracias. Tú eres nuestra gloria. Renuévanos, Padre, de día en día. Ayúdanos a serte fiel.